Vamos a comenzar pues, hermanos, Hechos capítulo 2. Yo he titulado en esta mañana la predicación, Jesús es el Señor, porque es la parte central de este discurso que va a dar Pedro en Hechos capítulo 2. Jesús es el Señor. ¿Y qué implicaciones tiene que Jesús sea el Señor? Entonces, es lo que quiero que veamos en esta mañana. Bueno, iba a decir mañana, tarde. Yo estoy un poco desfasado con el tiempo, pero es lo que vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo es que esta verdad, Jesús es el Señor, impactó tanto a la comunidad de los primeros cristianos, que muchos cristianos murieron por esa simple declaración? Fíjense, muchos cristianos, porque a los cristianos les decían, los obligaban a que ellos dijeran que Nerón, el emperador romano, era el Señor. Pero los cristianos decían, no, Jesús es el Señor. Y murieron por su fe. Es importante, es una declaración central en el Evangelio. Jesús no es un buen maestro, como algunos dicen. Sí, claro que fue un buen maestro, pero no fue simplemente un buen maestro. Jesús no fue simplemente un buen hombre. Fue un buen hombre, sí fue un buen hombre, pero no fue simplemente un buen hombre. Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios y ahora está sentado a la diestra del Padre y gobierna con poder. Jesús es el Señor y yo soy su siervo, pero Él es el Señor. Bueno, la semana pasada estábamos platicando sobre este evento de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, el inicio de lo que muchos decimos la era de la iglesia cristiana, ahí en Pentecostés. Y decíamos, bueno, el derramamiento del Espíritu Santo llegó precisamente en el día de Pentecostés y el Espíritu Santo les dio a estos hombres la capacidad de hablar otros idiomas. ¿Se acuerdan? Lo veíamos la semana pasada, que eran idiomas conocidos. Pero ellos podían hablar estos idiomas conocidos y decíamos, qué extraño, ¿no? Qué extraño que el Espíritu, en vez de haber puesto a todos a que hablaran el mismo idioma, les dio la capacidad a los cristianos de que hablaran el idioma de los otros. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso es poder cantarle a Dios en nuestro idioma. ¿Cuántos se gozaron ahorita en la alabanza? Qué hermoso es poder hablarle a Dios en mi idioma y que Dios me entienda. A veces, cuando nosotros transmitimos el Evangelio, también queremos transmitir una cultura y pensar que Dios solamente habla un idioma y pensar que solamente Dios quiere a los de cierta cultura. Pero lo que encontramos en la palabra de Dios es, no, el Señor, Jesús es el Señor y Él nos ha dado los idiomas y Él entiende nuestros idiomas porque Él nos lo dio. El idioma habrá de nuestro corazón. Entonces veíamos esto, hermanos, y yo les decía que era significativo que Dios haya escogido una festividad judía para dar inicio formal a la iglesia cristiana, porque Pentecostés, yo decía, está cargado de simbolismos. Y terminé diciendo esto la semana pasada. Pentecostés nos recuerda que nosotros éramos huesos secos y Él nos dio vida. Éramos panes con levadura y Él nos aceptó y nos purificó. Pentecostés trae demasiado simbolismo, hermanos. Y fíjense, eso es la iglesia, ¿eh? La iglesia es personas que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que ahora tenemos vida y que por el poder y la santificación del Espíritu Santo, ahora podemos hablar de las maravillas de Dios. Eso es lo que nos recuerda Pentecostés y eso es la iglesia. Sabes, tú no tienes que ser una buena persona para decirles a los demás de las maravillas que Dios ha hecho contigo. No tienes que ser una buena persona, te digo, porque el Espíritu Santo es el que está trabajando en nosotros para santificarnos. Y nosotros podemos decir, Señor, yo sé, soy un pecador, me limpiaste. Pero ¿sabes qué? Vamos a continuar, aunque no decíamos eso, pero vamos a continuar pecando. Porque en esta vida seguimos atados todavía a nuestra vieja naturaleza. Pablo dice que debemos de luchar contra nuestra vieja naturaleza y lo hacemos. Pero aún así no somos perfectos. ¿En qué momento vamos a ser perfectos? Cuando estemos allá en la presencia del Señor. Imagínense si esperamos, no, yo me voy a esperar hasta que sea completamente perfecto para hablar de las maravillas de Dios. Pues no vamos a hablar hasta que estemos en el cielo. Pero entonces nos recuerda a nosotros que a pesar de nuestra imperfección, Dios nos acepta y que podemos hablar de las maravillas de Dios, que Dios me acepta a mí y Dios te acepta a ti. Entonces es lo que veíamos en Pentecostés, hermanos. Pero hermanos, ¿recuerdan cómo terminó la semana pasada? La semana pasada nosotros decíamos que cuando los hombres que estaban ahí vieron que estas personas estaban hablando en su propio idioma, hubo dos reacciones, una reacción buena y una reacción no tan buena. Unos se sorprendieron y se pusieron a pensar, ¿qué significará esto? Empezaron a pensar dentro de sí, ¿verdad? ¿Qué significará esto? Porque es que de pronto estos empiezan a hablar nuestro idioma. Pero otros, ¿qué hacían? Otros se burlaban y decían que ¿qué?
Ah, eso sí se acuerdan, ¿verdad? Unos se burlaban y decían, están borrachos. Yo me pregunto, bueno, ¿qué clase de alcohol sería ese, no? Que los hace uno hablar idiomas. Yo quiero hablar italiano. Pero hermanos, así es la incredulidad. Fíjense bien. Fíjense cómo es la incredulidad de bochornosa. En vez de ponerse a pensar en aquello como los otros, en vez de ponerse a decir, ah, caray, este que, perdónenme la expresión, pero eran de Galilea, nosotros diríamos, es un totonaca, una expresión que usamos allá en México, ¿no? Para decir, pues es un indio, es un indígena que no sabe hablar nuestro idioma. Entonces, imagínense la idea de ellos. En vez de ponerse a pensar, en vez de que el ratoncito aquí en la cabeza empezara a darles vuelta ahí en la ruedita, en vez de ponerse a pensar como los otros, ellos mejor preferían burlarse. Porque esa es la salida fácil siempre, burlarse del otro. Aunque la burla sea absurda. Díganme ustedes, ¿qué clase de alcohol hace que la gente hable otro idioma? En realidad, ¿qué clase de alcohol hace eso? No, todo lo contrario, ¿verdad? El alcohol embrutece a las personas. Entonces, pero preferimos mejor burlarnos del otro, aunque la burla sea totalmente absurda. No tiene lógica, no tiene sentido, pero prefiere mejor la gente vivir en su ignorancia. Entonces dice la palabra de Dios, leemos ahí versículo 14 en adelante. Entonces Pedro dio un paso adelante y junto con los otros 11 apóstoles gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Algunos comentaristas dicen que Pedro lo hizo de alguna manera sarcástica. Entonces dicen, bueno, o sea, si ustedes van a creer que la gente está borracha, es muy temprano. Son las 9 de la mañana, es la hora tercera, es lo que dice la Reina Valera del 60. Algunos comentaristas llegan a decir que dependiendo de la época, se desfasaban un poquito las horas y que probablemente serían las 8 de la mañana. Imagínense usted a alguien borracho a las 8 de la mañana, pues tendría que ser demasiado alguien que ama demasiado el alcohol. Pero Pedro lo hace de manera sarcástica. No, o sea, no se equivoquen. Esto no es eso. Hermanos, ya hemos platicado un poquito de esto, pero miren, Pedro no lo hizo solo. Dice la palabra de Dios. Pedro dio un paso adelante, pero junto con él estaban los otros 11. Eso quiere decir que esta autoridad que Pedro tenía, aunque él era el líder de los apóstoles, pero estaba de alguna manera autenticada por los demás. O sea, los demás lo apoyaban. Recuerdan que la iglesia está fundamentada, está cimentada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahí están los apóstoles, ¿verdad? Echando los cimientos de la iglesia. Entonces ahí está Pedro, y dice la palabra de Dios que Pedro dio un paso adelante y gritó. Y otra vez recordamos un poquito quién era este Pedro, ¿no? Recordamos que Pedro fue el apóstol que negó a Jesús y que Jesucristo lo perdonó y le dijo, tú vas a ser el líder de mis discípulos. Pedro, apacienta mis ovejas. Cuando eso le estaba diciendo a Jesucristo, tú vas a ser el líder entre los apóstoles. Es necesario que reconozcas, en primer lugar, que me amas y luego que te pongas a hacer lo que yo te he mandado que hagas. Hermanos, fíjense bien, antes de la muerte de Jesús, Pedro parecía muy rudo, ¿eh? Cuando Jesucristo sanaba enfermos, cuando Jesucristo alimentaba multitudes, cuando Jesucristo realizaba milagros, Pedro se envalentonaba, era un valiente. Tanto así que cuando fueron a agarrar a Jesús, dice uno de los evangelios que Pedro sacó la espada y le mochó la oreja a uno de los que estaban por ahí queriendo esclavizar, queriendo tomar a Jesús apresado. Era un valiente Pedro antes de la muerte de Jesús. Pero en cuanto Pedro vio que se llevan a Jesús al Sanedrín, le empezaron a temblar las piernas y se escondió. Luego se lo encuentran por ahí y dicen, tú eres uno de los que estaba con Jesús. Y dijo, no, yo no soy. No, sí, tú eres uno de los que estabas con Jesús. Y empezó a decir maldiciones. Para que dijeran, no, pues, este no pudo haber estado con Jesús por su manera de hablar. Más adelante se lo tocó una sirvienta que lo reconoció y otra vez le dijo, tú eres. Uno de ellos dijo, no, no lo soy. Negó, ¿verdad?, a Jesucristo, hermanos. Pero entonces, cuando Jesús más necesitaba a Pedro, Pedro fue un cobarde. Pedro fue un cobarde. Pero después de la resurrección de Jesús y de su reencuentro de Pedro con Jesús, lo vemos ahora hablando con valentía, fíjense bien, ante gente que se estaba burlando de él.
Cuando nosotros vayamos más adelante, avanzando en este texto, nos vamos a dar cuenta que no era poca gente la que estaba aquí. Porque dice la palabra de Dios que aquel día se convirtieron como 3,000 personas con la predicación de Pedro. No significa que todos los que estaban ahí se hayan convertido. Entonces, si se convirtieron 3,000 personas, seguramente ahí había más de 3,000 personas. No podemos dar un número exacto, pero imagínense un poquito, ¿no? Quizás unas 4,000, 5,000 por poner un número bajito. Había demasiada gente ahí. Entonces, imagínate tú hablar frente a un auditorio de más de 3,000 personas. ¿Han visto, ustedes no sé si han ido a algún juego de, no sé, de los Dallas Mavericks o de los Texas Rangers o no sé qué más, de los Cowboys, bueno, sí, ¿verdad? Los vaqueros, perdóneme, hermano, de los vaqueros, no sé. ¿Han visto las multitudes que se juntan? ¿Se han dado cuenta que hay gente que va a cantar ahí el himno, o sea, el himno mexicano o el himno de Estados Unidos? Se ponen nerviosos, se les olvida la letra, porque impone, es demasiado, es una multitud muy grande, es una multitud muy grande. Entonces, imagínate hablar frente a este auditorio con más de 3,000 personas y que muchas de ellas no creen en tu mensaje, ¿eh? Se están burlando de ti. Muchas de estas personas se están burlando de ti. Se necesita coraje para hacer esto. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? En medio de una multitud que se está burlando de nosotros. Fíjense aquí, yo lo voy a decir con cargo de conciencia hacia mí mismo, ¿no? Es muy sencillo para mí predicar aquí porque nadie se está burlando de mí. O a lo mejor lo hacen, pero no me lo dicen, ¿verdad? A lo mejor en su mente lo están haciendo. Pero imagínense en un lugar donde la gente es hostil al evangelio y se están burlando de nosotros. Ahí como que no cualquiera lo hace. Se necesita, ¿verdad? Se necesita coraje, hermanos, para hacerlo. Pero lo más importante, ¿saben qué? No solamente se necesita coraje, se necesita también convicción. Creer realmente que aquello es verdad. Porque ¿sabes qué? Se defiende aquello que tú crees que es la verdad. Yo no sé cuántos de ustedes han hablado con algunas personas de política. A mí me gusta de pronto hablar de política. Y cuando hablas de política con las personas, ellos defienden su punto de vista porque creen que es la verdad. O sea, se aferran a su punto de vista. Sobre todo si son de tu bando contrario. Porque ellos creen que es la verdad. Tú defiendes aquello que tú crees que es verdad. Nosotros defendemos lo que creemos que es verdad. Por eso nosotros siempre insistimos como creyentes que debemos nosotros estudiar la palabra de Dios para poder presentar argumentos para defender nuestra fe. Si nosotros creemos que la Biblia es la verdad, entonces cuando alguien nos pregunta sobre la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios para poder defender lo que nosotros decimos y creemos que es verdad. Por eso siempre insistimos, ¿verdad?, en el estudio de la palabra de Dios, hermanos. Pero ¿saben qué? Ese es el detalle. Se puede estar convencido de una mentira y creer que es verdad. Y eso es peligroso. Se puede creer que una mentira es verdad y eso es peligroso. Incluso se puede morir por una mentira creyendo que esa mentira era verdad. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Los nazis creían que la raza aria, la raza de ellos, era superior a otras razas. Y fueron a atacar a otras naciones, a los judíos principalmente, pero a otras naciones también, porque ellos creían que su raza era superior a las otras razas. Fueron a asesinar personas, pero también ellos murieron, porque en el campo de batalla murieron muchos soldados creyendo que estaban defendiendo lo correcto, creyendo que estaban defendiendo la verdad, la raza aria es superior. Entonces la gente puede creer que una verdad, que una mentira es verdad y morir inclusive por eso. Como seres humanos, hermanos, nosotros no podemos confiar en nuestros pensamientos, no podemos confiar en nuestra razón. La verdad no puede depender de mis sentimientos o de mi lógica o de mi razón. Debe haber algo superior a nosotros como seres humanos en el cual nosotros podamos anclar nuestros valores, que es a lo que yo llamo la verdadera verdad. Porque ya saben que siempre hay gente que va a decir, bueno, esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Pero por lógica no puede haber dos verdades. Solamente existe una sola verdad. Pero si nosotros confiamos solamente en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestra lógica, puede pasar lo que pasó con los nazis. Ellos pueden creer que es la verdad, pero en realidad no lo es. Entonces tiene que haber algo superior, porque los seres humanos, hermanos, estamos
en esta naturaleza caída y creemos muchas veces que sabemos la verdad o que lo que yo creo es verdad. Entonces tiene que haber algo superior en lo cual yo puedo decir, no, esto sí es la verdad. Esto sí es la verdad. Hermanos, si no podemos nosotros confiar en nuestros pensamientos o sentimientos para determinar lo que es la verdad, entonces ¿de dónde sacamos nosotros la verdad? Si no podemos, fíjense bien, no podemos confiar en nuestros sentimientos, no podemos confiar en nuestros pensamientos, porque ya hemos visto, les he dado un ejemplo de cómo podemos creer que una mentira es verdad. Entonces, ¿de dónde podemos nosotros obtener la verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dijo Jesús. Cuando Jesús oraba por sus discípulos, esta era la petición que le hacía al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros podemos obtener la verdad de Dios de la palabra de Dios. Y es lo que va a hacer Pedro, ¿eh? Él va a obtener la verdad de Dios de la palabra de Dios. Porque ahí es donde nosotros podemos anclarnos por completo en la palabra de Dios. Y vean lo que va a decir Pedro ahí. Dice Pedro se pone a reflexionar y se pone a pensar, bueno, también él dice, ¿qué será esto? Este derramamiento del Espíritu Santo, de hablar en lenguas. ¿Es esto lo que dijo Dios, Jesucristo, que iba a suceder cuando el Padre nos enviara el Espíritu? Entonces Pedro seguramente recuerda lo que está escrito y va a decir, sí, aquí está la verdad. Y por eso Pedro va a decir, esto, dice Pedro ahí, no, ¿verdad? O sea, ellos no están borrachos. Y luego Pedro dice, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. ¿Se dan cuenta? Pedro está utilizando la palabra para decir lo que está sucediendo, para interpretar su entorno. ¿Qué es lo que está pasando? Viene el Espíritu Santo, empezamos a hablar en lenguas. Y luego Pedro se va a la Biblia y encuentra que en la Biblia hay una promesa de Dios que está anclada ahí desde el Antiguo Testamento. Esto fue, dice Pedro, esto fue de lo que habló el profeta Joel. Y fíjense cómo comienza, pongan atención a esta primera parte del versículo 17. Dice ahí, en los últimos días, o en los posteriores días. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días yo derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Fíjense bien lo que está haciendo aquí Pedro, hermanos. Pedro está diciendo que lo que sucedió en el Pentecostés es el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho en el pasado. ¿Hace cuánto el profeta Joel realizó su ministerio antes del Pentecostés? ¿Saben alguno de ustedes? ¿Cuánto tiempo vivió antes Joel del nacimiento de Jesús? 400 años antes. Y algunos estudiosos sitúan a Joel 800 años antes. Hay varios profetas en el Antiguo Testamento del cual nosotros podemos determinar con exactitud en qué fechas ellos ejercieron su ministerio, porque ellos nombran a los reyes que están ahí. Dicen el año del rey Usías, en el año del rey Josías. Entonces uno se va a la cronología de los reyes de Israel y de Judá y puede determinar en qué época el profeta estuvo realizando su ministerio. Pero hay 3 profetas, Joel, Daniel y Jonás, que nos es un poco complicado determinar la fecha porque no mencionan a los reyes. Entonces por eso algunos estudiosos dicen que fueron 400 años antes y otros dicen que fueron 800 años antes. Pero sea lo que sea, hermanos, fue mucho tiempo antes de que naciera Jesucristo. 400 años antes. 400 años antes, el profeta Joel había dicho que Pentecostés iba a suceder. 400 años antes, hermanos, lo que demuestra que la palabra de Dios se cumple. Porque Dios es un Dios que cumple lo que promete. A veces nosotros pensamos que Dios no cumple sus promesas, porque no nos toca verlas en vida a nosotros. Pero no debemos de dudar que Dios siempre cumple lo que promete. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará. Él habló y ejecutará. Las promesas del Señor se cumplen. Hermanos, esta es una evidencia, ¿verdad? Esta es una evidencia de que la palabra de Dios es verdad. Es una evidencia de que la palabra de Dios es verdad.
Porque con anticipación, desde 400, 800 años antes, Dios dijo lo que iba a suceder, ¿verdad?, con el Mesías. Y se cumplió al pie de la letra. Se cumplió al pie de la letra. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento hay más de 300 referencias a Jesucristo? O sea, hay textos que están directamente relacionados con Jesús. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que Jesucristo nacería en Belén. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos el nacimiento virginal de Jesucristo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que los padres de Jesús iban a tener que huir a Egipto y de Egipto llamé a mi hijo. Calculan los estudiosos que en el Antiguo Testamento hay más de 300 referencias a Jesús, profecías acerca de Jesús. Y todas ellas, al pie de la letra, se cumplieron en Jesús. Todas las profecías se cumplieron. Esto demuestra, hermanos, fíjense bien, que la palabra de Dios no solamente se cumple, por supuesto que se cumple, ya lo dijimos que se cumple, pero también demuestra que Dios conoce el futuro. De pronto hay gente, ¿no?, que juega con esto. De pronto hay gente que dice, yo puedo saber tu futuro. Pásame tu mano. Hay gente que dice eso. Yo puedo conocer el futuro. ¿Saben ustedes que en la palabra de Dios eso es algo que nomás Dios puede hacer? Ni siquiera Satanás conoce el futuro. Ni siquiera los demonios conocen el futuro. Ni siquiera los ángeles que habitan alrededor de Dios saben el futuro. El único que sabe lo que va a suceder es Dios, porque Él es omnisciente. Él tiene esa capacidad. Y Él predijo lo que iba a suceder con Jesús a través de los profetas. Y todo se cumplió al pie de la letra. Hermanos, no es asombroso. No es asombroso realmente entender que tenemos un Dios, en primer lugar, que cumple sus promesas, pero también es un Dios que conoce el futuro. Y no solamente eso, hay un canto que se llama, se me va un poquito, es el 466, ¿no? ¿Cómo se llama este canto? ¿Lo saben ustedes? Porque Él vive, viviré mañana. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. ¿Se acuerdan un poquito de ese himno? Dios nos envió a su Hijo Jesucristo. Y lo dice, porque yo sé, que el futuro es suyo. ¿Saben lo que dice en inglés ese canto? Que originalmente está escrito en inglés. Dice, because I know that He holds the future. Porque yo sé que Él sostiene el futuro. O sea, no solamente lo sabe. Si Él es el Señor, Él inclusive sostiene lo que va a suceder. Su palabra se cumple. El Señor conoce tu futuro. El Señor ha hecho promesas sobre sus hijos. ¿Tú crees que no las va a cumplir? No solamente lo sabe, sino Él también lo sostiene. Él hace que se cumplan. Todas las promesas en Dios son sí y amén. Hermanos, Pedro, interpretando el Antiguo Testamento a la luz de lo que ahora ellos están viviendo, entienden que lo que dijo el profeta Joel se está cumpliendo en el Pentecostés. Y miren, hermanos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento descendía temporalmente sobre algunas personas, se posaba sobre ellas, realizaban un acto en el nombre de Dios y el Espíritu Santo los volvía a, por decirlo de alguna manera, abandonar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo la historia de Sansón, ahí en Jueces, dice la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios descendió sobre Sansón, y entonces Sansón agarró una quijada de burro y mató ahí a más de 1000 filisteos. Pero no era que Sansón todo el tiempo estuviera con el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo descendía en momentos específicos, llenaba a aquel hombre, y entonces hacían actos en nombre de Dios. Pero ahora, hermanos, con la resurrección de Jesucristo, y porque Dios, dice ahí el texto, porque Dios le ha dado el Espíritu Santo a Jesucristo, y Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo a nosotros, nosotros tenemos el Espíritu Santo 24/7. Todo el tiempo está Dios con nosotros. Todo el tiempo está Dios en nosotros. Todo el tiempo Dios está entonces con nosotros. Quiero que observen, hermanos, que con la llegada del Espíritu Santo y el establecimiento del reino de Dios, según el texto, se están rompiendo esquemas, se están rompiendo patrones, se están rompiendo costumbres, se están rompiendo barreras geográficas, se están rompiendo castas sociales. ¿Qué dice el texto ahí, hermanos? En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre ¿qué? Toda la gente, dice ahí. Y luego que sigue diciendo, sus hijos e hijas profetizarán.
sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Versículo 18, en esos días yo derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, sobre mis esclavos. Es lo que está diciendo ahí. Está diciendo sobre los esclavos, pero fíjense qué hermoso Dios. Porque la gente en aquella época había muchos que eran esclavos. Y por ende eran considerados de una posición social más baja porque eran esclavos. Y Dios les dice, mis esclavos. Mis esclavos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis esclavos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. ¿Se han dado cuenta qué grupo de personas falta aquí? ¿Qué grupo de personas falta ahí? Porque dice ahí hijos e hijas. Y luego dice jóvenes. Y luego habla de ancianos. Y luego habla de esclavos. ¿Quién falta por ahí? Vean, pues falta la casta fuerte, ¿no? Los hombres de mediana edad, o sea, nosotros, los que no estamos tan ancianos y ya no estamos tan jóvenes tampoco. Falta la fuerza, ¿no? Los que realmente, bueno, puede ser así, los que empujan, ¿no? Hombres y mujeres por igual. Pero fíjense, es intencional que el Espíritu Santo esté haciendo esto, que Joel, perdón, esté diciendo esto, porque precisamente el Espíritu Santo iba a venir a hacer eso, a romper. Es decir, todas las personas que están aquí representadas en esta sección son siempre los que son considerados de menor valor, inferiores. No, el Espíritu Santo solamente es para los reyes. No, el Espíritu Santo solamente es para los sacerdotes. No, el Espíritu Santo solamente es para los hombres fuertes. No, el Espíritu Santo solamente es para los jueces. Pero dicen, no, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sobre toda la gente. Hermanos, si lo notan, no se mencionan los fuertes de la sociedad, sino los marginados. Hijos e hijas, jóvenes, ancianos, esclavos, siervos, hombre o mujer. Y no porque el Espíritu Santo no vaya a ser dado a los hombres fuertes de mediana edad, sino que como dice el teólogo Justo González, el Espíritu Santo es el gran nivelador. El Espíritu Santo es el gran nivelador. La promesa del Espíritu Santo es para todo aquel que cree, sin importar su edad, su casta social o su género. El Espíritu Santo es una promesa que está dada para todo aquel que en el cree. Miren, hermanos, déjenme les pongo un ejemplo. Bueno, ya nos pasamos un poquito sobre la llegada del Espíritu Santo. Se rompen estos esquemas, patrón, de lo que estaba platicando. Déjenme les pongo aquí una imagen. Cuando nosotros estudiamos el judaísmo del segundo templo, se le llama así porque hubo un primer templo y después hubo un segundo templo. El primer templo fue destruido cuando los hebreos fueron capturados por Babilonia. Entonces, cuando fueron capturados, destruyeron el templo, se fueron al exilio, pero tiempo después, 70 años después, ellos regresan y pueden volver a reconstruir su templo. Ahí estaremos hablando de Nehemías, de Esdras. ¿Se acuerdan un poquito que reconstruyen las murallas de Jerusalén, del profeta Ageo, del profeta Zacarías? Entonces, ellos se les permitió volver a levantar el templo, por eso le llaman el segundo templo. Con el tiempo, este templo se reconoció como el templo de Herodes, no porque Herodes lo haya construido, sino porque Herodes lo modernizó. Como una manera de llevarse bien con los judíos, Herodes lo modernizó y le puso inclusive una muralla de protección. Si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen, el templo en realidad sería solamente esta parte de aquí. Pero Herodes les puso esta muralla también para que ellos pudieran, los gentiles, estar aquí en este patio. Porque había gentiles que se querían acercar al templo. Pero cuando nosotros llegamos a esta época, a la época del segundo templo, los judíos ya habían establecido ahí algunas separaciones que no están en la ley de Dios. Ellos las pusieron ahí. De tal manera que aquí en el centro solamente podían estar los sacerdotes de la tribu de Leví. Después podían estar los varones. En esta partecita de aquí afuera podían estar las mujeres. Y acá afuera, los gentiles. Había separaciones. Desde la perspectiva de los judíos, no todos tienen el mismo acceso a Dios. Esa es la perspectiva que ellos tenían. ¿Y saben qué es lo peor? Los cojos, los mancos, los ciegos, eran hombres, pero no podían llegar hasta allá. Porque eran ciegos, cojos, mancos. ¿Los ponemos con las mujeres? No, porque son hombres. ¿Los ponemos con los gentiles? No, porque son judíos. ¿Dónde creen que estaban todos ellos?
acá afuera, allá afuera. Eran considerados ciudadanos de segunda, tercera, cuarta categoría. Cuarta categoría. Pero a diferencia, hermanos, del judaísmo que nosotros encontramos en la Biblia, en el cristianismo, el hombre y la mujer tienen el mismo valor y la misma dignidad. El rico y el pobre tienen el mismo valor y la misma dignidad. El esclavo y el libre tienen el mismo valor y la misma dignidad. El judío y el gentil tienen el mismo valor y la misma dignidad. Porque en Jesucristo no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos somos iguales delante de Dios, hombres y mujeres por igual, jóvenes y no tan jóvenes, blancos y negros, rojos y azules, ricos y pobres, anglos e hispanos. Delante de Dios, aunque en este mundo haya divisiones, aunque este mundo nos haga creer que somos de segunda o de tercera, delante de Dios tenemos el mismo valor y la misma dignidad. Eso es el Espíritu Santo entre nosotros. Nos pone a todos en el mismo nivel. Ni yo soy mejor delante de Dios por ser pastor, ni ustedes son menos por no ser pastores. Nos pone a todos en el mismo nivel. Hermanos, si los nazis conocieran esta verdad, ¿se dan cuenta dónde sacamos la verdad? La sacamos de la palabra de Dios. Si los nazis conocieran esta verdad, sabrían que no hay una raza superior a otra. No la hay. Delante de Dios, todo ser humano tiene el mismo valor y dignidad porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. De la palabra de Dios, yo obtengo la verdadera verdad. Hermanos, en la iglesia de Cristo, todos caben si tan solo le reconocen como Señor. Todos caben en la iglesia de Cristo. Pero hay que reconocerle como el Señor, porque termina diciendo ahí Pedro, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sigue diciendo Pedro, hermanos, ahí, pueblo de Israel, dice, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben. Fíjense, pongan atención a este versículo, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas y mi cuerpo descansa en esperanza. Qué hermoso salmo, hermanos, de David. ¿Podemos decir eso nosotros también? Veo que el Señor siempre está conmigo y no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Y mi cuerpo descansa en esperanza. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, dice Pedro, piensen en esto. Vean lo que está diciendo Pedro a las personas que lo están escuchando. Echen a andar el ratoncito. Piensen, dice Pedro, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado, y todavía dice Pedro, y su tumba está aquí entre nosotros. Todos sabían dónde estaba la tumba del rey David, porque fue el rey más importante de Israel. Dice, y su tumba está aquí todavía entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes del rey David se sentaría en su trono. Pongan atención, David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Primicias, dice Pablo, de entre los que murieron, es el Señor en su resurrección. Eso significa que estas palabras que leímos atrás, en primer lugar son aplicadas a Jesucristo, pero en segundo lugar son aplicadas también a nosotros. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. El Señor no dejará que nuestra alma se pudra en el Seol. Nos resucitará
nos resucitará para estar en su presencia, para estar en su gloria. David estaba mirando hacia el futuro, dice Pedro, y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos, y dice Pedro, y de esto todos nosotros somos testigos. ¿Cuántos eran? 120, ¿se acuerdan? 120 en aquel lugar, aunque había más, fuera de Jerusalén. Pero dice Pedro, 120 personas fueron testigos de la resurrección de Jesús. Y ahora Él ha sido exaltado al lugar de lo más alto de honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Dios le dio el Espíritu Santo a Jesús y Jesús nos compartió el Espíritu Santo a nosotros. Pues David, sigue diciendo Pedro, nunca ascendió al cielo y sin embargo dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, dice Pedro, por lo tanto, que todos en Israel sepan que sin lugar a dudas, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor y está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Quiero que pensemos solamente aquí de esta grande sección. No necesita mucha explicación porque Pedro es un tanto claro ahí. Pero quiero que pensemos en estos dos versículos, versículo 23 y versículo 36. Dice ahí, Dios sabía lo que iba a suceder. Y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de los gentiles, sin ley, dice Pedro, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, les vuelvo a repetir lo mismo, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Ustedes creían que habían matado a Jesús. Ustedes creían que habían acabado con su obra. Ustedes creían que habían acabado con su ministerio. Pero este Jesús resucitó y es el Señor y el Mesías. Y ustedes lo clavaron. Hermanos, Jesucristo no era el plan B de Dios. No es como que el hombre pecó y dijo Dios, ay caray, pues el hombre pecó, ¿qué hago ahora? No. Dice claramente ahí el texto, y Dios sabía lo que iba a suceder. Y su plan predeterminado, o sea, su plan que él sabía desde antes, se llevó a cabo. Este era el plan de Dios. No es que a Dios le haya tomado por sorpresa la manera en que murió Jesús. No le tomó por sorpresa a Dios. Recuerden lo que vimos antes. Dios conoce el futuro y Dios y su plan se lleva a cabo. Él sostiene el futuro. Él hace que lo que él ha prometido se cumpla. Pero escuchen, hermanos, cuando hablaba acerca de Jesús, el profeta Isaías, dice aquí, el plan predeterminado de Dios se llevó a cabo. Dios sabía lo que iba a suceder, pero era su plan que el Hijo muriera. Escuchen, solamente escuchen, pongan atención a lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Dice esto, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Piensen en Jesús. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. No hay hermosura. Le veremos, pero no es atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La muerte de Jesús fue el plan de Dios. Pero dice Pedro, ustedes, con la ayuda de los gentiles, lo clavaron en la cruz. El que Dios, hermanos, haya predeterminado la manera en la que iba a morir Jesús, no les quita responsabilidad a quienes lo mataron. Aunque estaba en el plan de Dios. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Estaba en el plan de Dios que el Mesías tenía que sufrir y padecer. Pero aún así, los hombres son responsables de sus acciones. Tú eres responsable de tus acciones delante de Dios. Yo soy responsable de mis acciones delante de Dios. ¿Quién mató a Jesús? Es una pregunta que muchas veces surge. ¿Quién mató a Jesús? Cuando nos acercamos nosotros a la Biblia, obtenemos múltiples respuestas. El Padre. El Padre mató a Jesús porque era su plan. Los judíos porque fueron quienes lo colgaron en la cruz. Los gentiles, porque los gentiles ayudaron a los judíos. Jesús, porque Jesús mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y él la puede volver a tomar. Pero ahora, ¿qué mató a Jesús? Lo que le quitó la vida a Jesús, por lo que él tuvo que morir, fue por nuestros pecados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y molido, ¿se dan cuenta? Molido. ¿Se han puesto a pensar ahí? Molcajete. Donde se hace la salsa. Bueno, no sé si todos son de por allá. Pero sí entiende el significado de la palabra molido, de moler algo. Molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que podemos decir con toda seguridad que Jesucristo murió por ti y murió por mí. Por nuestros pecados. Pero si nos vamos todavía más atrás, Jesús murió por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue diciendo el texto, hermanos. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y sabes qué, yo me he dado cuenta de esto. A veces digo, ¿cómo es posible que cada domingo de pronto escuchamos, Jesús es el Señor, Jesús murió por tus pecados, Jesús es tu Salvador, y decimos amén? Y yo mismo lo he hecho. Amén, amén, amén. Se nos repite esta verdad una y otra vez y decimos amén. Y decimos amén porque siempre que escuchamos el Evangelio traspasa nuestros corazones porque tenemos corazones de carne. Y lo entendemos. Y sabemos que Jesucristo murió por nosotros. A pesar de que me lo repitan 1000 veces, no dejaré de decir amén, gracias a Dios. Yo no podía hacer esto. Cuando observo mi vida, cuando observo lo que hay en mi corazón,
cuando veo lo que brota, dice la palabra de Dios, del corazón brotan malos pensamientos, malas palabras, todas estas cosas malas. Digo, yo no podía salvarme a mí mismo. Ni puedo todavía salvarme a mí mismo. Amén. Gracias a Dios por Jesucristo. Puede ser que aquí todos sean salvos en esta tarde. Pero escuchamos el Evangelio y sus palabras traspasan nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer? Dijeron ellos. ¿Qué debemos hacer? Pero les dijo, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No es que el bautismo sea necesario para perdón de los pecados, porque el ladrón en la cruz murió sin bautizarse. Lo que se requiere para ser perdonado es arrepentirse de sus pecados y poner la confianza en Jesucristo. El bautismo es una representación de poner mi confianza en Jesús, de que yo he puesto mi fe en Jesucristo. Y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Dice el versículo 39, y esta promesa, les dice Pedro, es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Esta promesa es para todos. Solamente hay que arrepentirse, poner su fe en Jesucristo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a sus oyentes, sálvense de esta perversa generación. ¿Cómo comenzó Pedro hablando de Joel? ¿Se acuerdan? Y Joel dijo, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre vosotros, sobre todos. Pero dice Pedro, en los últimos días. Y luego Pedro dice, sálvense al final de su disertación, dice, sálvense de esta perversa generación. Hermanos, lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es que desde que inició la era de la iglesia, en el Pentecostés, en lo que acabamos de ver en Hechos capítulo 2, al inicio del capítulo 2, desde que inició la era de la iglesia, inició también los últimos días. Estamos viviendo en los últimos días desde que Jesucristo estuvo entre nosotros, murió y resucitó. Estamos viviendo los últimos días. Esa es la enseñanza que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Porque dice Pedro ahí, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todos. Y dice Pedro, esto que estamos viviendo ahora, esto, el derramamiento del Espíritu Santo, Joel dijo, en los últimos días se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Hermanos, estamos en los últimos días. Y escuchen lo que Pablo le está diciendo a Timoteo acerca de los últimos días. Y a ver si no se identifican ustedes con algo que está aquí. Pongan atención, 2 Timoteo capítulo 3. Dice Pablo, es bueno que sepas, le está hablando Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente, versículo 2, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. No sé si te ves reflejado, ¿verdad? La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán unos a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y luego ven lo que dice el versículo 5. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Probablemente te ves reflejado en alguna de estas características. Quizás algo de tu carácter o algo de tus deseos esté en esta lista. Pedro les dijo, sálvense de esta perversa generación. Hermanos, el único que tiene poder para liberarnos de nuestra maldad y perdonarnos de nuestros pecados y santificar nuestras vidas es Jesús. Pero tienes que reconocer que Él es el Mesías y Él es tu Señor. ¿Sabes lo que significa que Él sea tu Señor? Creo que a veces no sabemos, ¿verdad? Decimos que le entregamos nuestra vida a Dios. Yo le entregué mi vida a Jesucristo, pero no decimos, y Él ahora es mi Señor.
Cuando le entregaste tu vida a Cristo, también estabas reconociendo que Él es tu Señor. Él es el Supremo, el que tiene que ser obedecido. Nosotros somos sus siervos. La palabra de Dios utiliza la palabra dulos, esclavos. Nosotros somos sus esclavos. Somos sus siervos. Él es el Señor. Él dice que está bien y que está mal, no lo que yo crea, no lo que yo sienta. No, Él dice lo que está bien y lo que está mal. Él es la verdad. Yo me someto a su voluntad, yo me someto a su palabra. Él es el Señor. Tienes que hacerlo el Señor de tu vida, entregarle todo a Él, porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Jesús es el Señor. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra.